Hola a todos, bienvenidos una vez más. Soy María, profesora de matemáticas. Vamos a ver nuestra segunda lección sobre números complejos. Como os dije en la anterior, vamos a ver algunas operaciones que se pueden realizar con los números complejos. Si yo tengo dos números complejos, los puedo sumar. Por ejemplo, supongamos que tengo el número z, lo voy a poner en forma binómica, a más bi, y el número z', pues a' más b'I. ¿De qué manera hago la suma de estos dos números? Bueno, pues muy sencillo. Sumo parte real más parte real, a más a', y parte imaginaria más parte imaginaria, o sea, bi más b'I. Con lo cual, z más z' sería a más a' más b más b'I. Así de sencillo, sacando factor común i. Que lo quiero poner en forma de par ordenado. Este sería el número a, b, a', b'. Y este también se podría poner en forma de par como a más a', b más b'. Lo dicho antes, se suman de la manera que sumamos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Bueno, ¿qué propiedades cumple la suma de números complejos? Pues mira, uno que es una ley de composición interna, es decir, que si yo sumo dos números complejos, el resultado es otro número complejo. Luego, existe un elemento neutro. ¿Cuál sería el elemento neutro? Bueno, pues un elemento tal que al sumarlo no produzca ningún efecto. En los números reales el elemento neutro es el 0. El elemento neutro respecto de la suma. Si yo sumo cualquier número más 0 me sigue dando el mismo número. Pues aquí lo mismo, el neutro aquí es 0, que sería representado 0 más 0 por i. Así de sencillo. Todo elemento tiene opuesto. Pues eso está claro porque yo he dicho antes que el opuesto de z, si z es a más bi, he dicho en mi lección anterior de iniciación de los números complejos, a más bi, pues el opuesto sería, menos a menos bi, así de fácil. Y evidentemente si sumamos un número con su opuesto, el resultado es el elemento neutro. ¿Qué otra propiedad se cumple? Se cumple también la propiedad asociativa. Propiedad asociativa. ¿Cómo era la propiedad asociativa? Vamos a ver. Si yo tengo la suma de z más z' más otro número que le puedo llamar, bueno, por costumbre le llamamos z, pero le puedo llamar r si quiero, ¿vale? Pues si asociamos los dos primeros, es lo mismo que si yo pongo el primero y luego asocio z' más r. Eso no tiene ningún problema. De momento se pueden sumar y la suma de dos números complejos es otro número complejo. Existe elemento neutro, todo elemento tiene opuesto y cumple la propiedad asociativa. Y por último, también cumple la suma, la propiedad conmutativa. Bueno, quiere decir que z más z' es igual a z' más z. Todas estas propiedades dotan al conjunto de los números complejos con la operación suma de estructura de grupo conmutativo. Se dice que es un grupo conmutativo. Eso respecto a la operación suma. Pero ¿qué ocurre ahora si yo defino una segunda operación que va a ser la multiplicación o el producto de números complejos? Bueno, pues vamos a ver cómo lo definimos. Ya tenemos que estos son grupos conmutativos. Bueno, si ahora yo puedo definir la multiplicación de la siguiente manera. Pongamos que yo tengo z es a más bi, como antes, y z' es igual a más b'I. Bueno, pues ¿cómo hago para multiplicar esos dos números? Muy sencillo, z por z'.
tenemos que sería, pues multiplicando coordenada por coordenada. Es muy fácil, puedo hacer, o sea, esto es un binomio y esto es otro binomio. ¿Cómo multiplicaría? Pues sería a por a' más a por b'i, a por b'i más bi por a', o sea, ba'i más bi por b'i. Bueno, veamos cómo queda esto. Tenemos, como i es raíz cuadrada de menos 1, al hacer i por i, me quedaría, lo voy a poner aquí, raíz de menos 1 por raíz de menos 1, esto sería menos 1, ¿no? Sería raíz de menos 1 al cuadrado, que es menos 1. Con lo cual aquí, esto por esto quedaría menos 1, entonces me quedaría menos b por b'. Vamos a resumirlo un poquito. Quedaría a' más a b'i más ba'i menos b por b'. Entonces ya voy a arreglarlo un poquito y digo, ¿qué elementos no tienen, qué sumandos no tienen i? La parte real sería a por a' menos b por b'. A por a' menos b por b'. Y ahora la parte imaginaria, que es la que tiene i, sería a b' más, para darle un orden voy a ponerle a' b, es lo mismo, por i. Pues ya tengo que el producto de dos números complejos es lo que se llama una ley de composición interna, es decir, es también un número complejo. ¿Vale? Esta sería la parte real y esta sería la parte imaginaria. Bueno, la multiplicación también aquí resulta ser asociativa. Si yo hago z por z' y por r, otro número, yo asocio estos dos primeros, es lo mismo que si yo hago z por z' por r. Luego el producto también cumple la propiedad asociativa. Hay un elemento neutro en la multiplicación, pues sí, hay un neutro. ¿Quién es el neutro? En la multiplicación, los números reales, el neutro era el 1, pues aquí igual. El 1, que sería igual a 1 más 0 por i. ¿Vale? Y también cumple la propiedad distributiva. Voy a comenzar a comentar, aunque no la probemos porque esto es muy sencillo, se trata de ir multiplicando binomios. La propiedad distributiva dice, de la multiplicación respecto de la suma, que si yo tengo z por z' más r, o sea, tres números complejos, esto es lo mismo que z por z' más z por r. ¿Vale? Y además yo garantizo que todo elemento, todo número complejo distinto de 0, si el número complejo z es distinto de 0, ¿vale? Es decir, que ni a ni b sean 0, existe el inverso también. Existe el inverso de z, que se puede llamar 1 partido por z, ¿vale? Bueno, todo esto es muy fácil y muy demostrable, no tiene mucha complicación. He dicho un poquito para que veáis las operaciones que puede tener, que se pueden realizar así de las más elementales con los números complejos. Por eso, si me quedo con las operaciones que he explicado, que son la suma, que he dicho que es un grupo, porque es ley de composición interna, tiene la propiedad asociativa, existe elemento neutro, existe elemento opuesto, y además es conmutativo, o sea, la suma es conmutativa, es un grupo conmutativo. Si ahora le añadimos la segunda operación, que es la multiplicación, que cumple, que es también ley de composición interna, o sea, si multiplico dos números complejos, me da otro número complejo, existe un elemento neutro, todo elemento distinto de 0 tiene inverso y se cumple la propiedad distributiva respecto de la suma. Bueno, pues todo eso le da categoría a los números complejos de cuerpo, categoría o estructura de cuerpo. Y concluyo de momento diciendo que el conjunto de los números complejos
lados de la propiedad suma y multiplicación de números complejos es un cuerpo. ¿Vale? Hasta aquí concluyo. Más adelante se pueden hacer muchas más cosas y más operaciones con números complejos. De momento expliqué en mi lección anterior lo principal de la estructura, cómo funcionan, las principales características, las formas de representar un número complejo. Y ahora pues he dicho propiedades, suma, multiplicación, cómo se realizan y dotan a los números complejos de una estructura de cuerpo. Por eso muchas veces podemos hablar de no solo del conjunto de los números complejos, sino del cuerpo de los números complejos. Bueno, muchas gracias una vez más por estar aquí. No olvidéis que le podéis dar a suscribir para que os avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Muchas gracias y hasta pronto.